Demos la bienvenida al doctor Juan Manuel Sánchez Yáñez, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Él ha participado en la Agencia Internacional de Energía Atómica con técnicas para medir dosis de fertilización nitrogenada. Actualmente, con la Universidad de Harvard, es parte de un programa internacional de biofertilización. Es asesor de 6 tesis de doctorado y ha publicado en revistas internacionales, así como libros y capítulos de libros dentro y fuera de México. El doctor participa con su ponencia Estrategias para el control integrado y sustentable de nemátodos. Un fuerte aplauso, por favor. Buenos días. Buenos días, agradezco su presencia y trataré de que lo que les muestre sea de su interés y apoyen en la medida de lo posible su trabajo. Bueno, uno de los aspectos más importantes relacionados con microorganismos es cómo aprovechar su potencial para lograr un eficaz control, específicamente en el caso de los nemátodos, que, como ustedes saben, son un problema internacional. No existe un suelo en este planeta donde los nemátodos no causen una pérdida, puesto que son animales que fácilmente se adaptan a las condiciones de vida de las plantas y aprovechan cualquier condición de sensibilidad derivada ya sea de un estrés nutricional, que es uno de los más importantes, o un estrés derivado de una condición genética de la planta o la suma de las condiciones ambientales. Entonces, generalmente el control de nemátodos se da en los 3 niveles. En la agricultura convencional, que es la abierta, en la protegida, que es la de invernadero, y en la orgánica, que es una de las más importantes desde el lado económico, porque es de las de mayor inversión y ganancia para todos. Para el control de los nemátodos, la forma más sencilla es la química. La ventaja que tiene un químico es que se aplica y en cuestión de tiempo relativamente corto mata. El problema es que, ustedes saben, vivimos en un planeta que cada día está peor porque hemos destruido con el uso de los agroquímicos tanto la fertilidad del suelo como incluso el aire. Ustedes recordarán que hace apenas una semana la contingencia ambiental en Ciudad de México determinó que ya ni siquiera se puede respirar el aire. Afortunadamente, somos un país, bueno, legalmente somos una república, pero de facto somos un país centralista. Eso es lo que ha evitado que todo el país se contamine. Como todo se centra en la Ciudad de México, lo que ha evitado que no estemos como en la Ciudad de México es que manejamos una política de centralismo. Entonces, hasta la contaminación es grave en la Ciudad de México, ya no se puede. Y esto se debe en parte a se debe a estos compuestos, especialmente los organofosforados, los carbamatos y el más común para los nemátodos, el bromuro de metilo. Permítame un momento. Mi mujer dijo, tienes que llegar con el saco, pero después te lo puedes quitar. Ok, entonces, el problema de los químicos es que no solamente afectan a los nemátodos. La mayoría de nosotros tenemos la idea, poco veneno no mata, mala hierba nunca muere. Bueno, poco veneno sí mata, no lo hace en el momento, pero a nosotros nos mata. Que mala hierba nunca muere, no hay nadie que aguante un plaguicida. El Colegio de Michoacán publicó en el año 99 un libro escrito por un agrónomo que se llama La salud es de los ricos y la enfermedad de los que tienen que trabajar en el campo. En este libro refleja cómo nosotros mexicanos hemos manejado
organoclorados, organofosforados, toda clase de químicos sin el menor cuidado. ¿Al cabo qué? Pues me voy a morir de algo. ¿Al cabo qué? Con un tecito se me quita. Y de acuerdo con este libro, el número de gente con cáncer en la zona de Tierra Caliente durante los años 50 hasta los 80 es terrible. Nosotros tenemos en este país algo que me enseñó un agrónomo. Tenemos las mentiras, las mentirotas y el INEGI. Bueno, pues el INEGI reporta una cantidad grande de agrónomos que usando agroquímicos murieron por algún tipo de cáncer, murieron intoxicados porque las espreas, porque el equipo de fumigación, porque las condiciones de seguridad nunca se respetaron. ¿Por qué? Entonces, basado en ese principio de que los agrónomos cuentan y cuentan los que trabajan en el campo, entonces hemos buscado que existan nuevas formas para controlar este daño que los nemátodos ocasionan, primero en la raíz, segundo en los órganos aéreos y como consecuencia de su efecto, muchos terrenos y aguas en este país están contaminadas. Entonces, en la vida todo es un asunto de factores múltiples. Aquí tenemos la temperatura, la humedad, tenemos la estructura del suelo, el pH y la composición química del suelo. Nosotros estamos acostumbrados a ver el sistema de producción como una cosa en una dimensión, a pesar de que sabemos que está integrado por diversos factores. Generalmente cuando alguien aplica un plaguicida, no solamente está atacando el problema, también está afectando otras condiciones del suelo. Como consecuencia de eso, tenemos problemas como este, nemátodos que fácilmente dañan las raíces. Los nemátodos no son malos por sí mismos, los nemátodos son parte de un ecosistema y tienen que vivir. Ellos se alimentan de las plantas no con la intención de fastidiarnos, se alimentan de las plantas porque esa es su modo de vida. Lo que nosotros tenemos que hacer es evitar que estos efectos que se ven dentro y fuera de la planta se multipliquen. Lo que trato de explicar aquí es que el control de los nematos es un asunto de regula la población, no es desaparecerlos. Toda la evidencia donde alguien ha esterilizado un suelo ha resuelto el problema momentáneamente, pero al momento de que destruye todo lo que hay en el suelo, ahora descompone otros. La fertilidad ya no funciona igual y si el pH cambia drásticamente a la alcalinidad o la acidez, entonces la aplicación de ciertos fertilizantes ya no es útil. Por lo tanto, la opción destruye todo no es viable ni económicamente adecuada. Ok, entonces, tenemos el ejemplo de estos nemátodos que atacan las hojas. Tenemos aquí los que destruyen partes aéreas. Y en la condición de invernadero, una condición relativamente estable, porque por eso se llama protegida, es más fácil que una plaga sin control ejerza una acción drástica. Entonces, la forma más sencilla de controlar nemátodos es con un agroquímico, pero ahora todas las regulaciones ambientales, nosotros generalmente cuando hablamos de inocuidad pensamos, se refiere a evitar que el producto vegetal no tenga un agroquímico. No, se refiere en un contorno completo. El producto, quien lo maneja, quien lo consume. Y hemos tenido que llegar a eso porque de no hacerlo, la producción agrícola se va a convertir en otro factor para que la gente se muera. Cuando tuve la oportunidad de estar trabajando con los franceses en un supermercado parecido a lo que es
Walmart aquí o Soriana, perdón por el gol, puede uno llegar al anaquel de los productos de agricultura convencional, que es con todos los agroquímicos, y ustedes veían, a mí me tocó vivir la transición del franco, la moneda local, al euro, y uno veía un anaquel de zanahorias. Una libra de zanahorias por agricultura convencional valía el equivalente a un franco, digamos, en la moneda actual, a 2 euros. Si ustedes iban al anaquel de la agricultura orgánica, primero, las zanahorias eran pequeñitas y medio arrugadas y valían 10 euros la libra. Yo llegaba en las mañanas para comprar mi mandado de desayuno, y en la mañana los 2 anaqueles estaban llenos. Cuando regresaba en la noche a comprar alguna cosa adicional, el anaquel de lo convencional seguía lleno, a pesar de que valía un franco. Y el anaquel del orgánico ya no había nada. ¿Cómo? Europa nos lleva 500 años de civilización. Ustedes acaban de escuchar recientemente la Catedral de Notre Dame se quemó en abril. Cuando Notre Dame se construyó, era el principio del año 1000. Nosotros todavía ni siquiera, los aztecas todavía no eran importantes. Entonces, ¿qué sucede? En Europa, cuando un rey tenía que comer, tenía lacayos, sus servidores, le traían la comida y le decía al lacayo, prueba la comida. Como la política siempre ha sido cochina, a través de la comida envenenaban a los reyes. Come, le decía a su lacayo. Si el lacayo en cuestión de 1 hora se moría, tomaban al cocinero y cuello. Quiere decir que la comida estaba contaminada. ¿Qué trato de explicar con esto? Los europeos ya saben que aplicar agroquímicos significa que el alimento está contaminado. ¿Puede ser más barato? Sí. ¿Puede verse mejor? Sí, pero no necesariamente está libre de contaminantes. Entonces los europeos ya saben eso, prefieren pagar algo caro que no tenga buena apariencia a algo hermoso pero que está contaminado. Nosotros como mexicanos tenemos la idea de que si conseguimos algo más barato es mejor. ¿Mejor para qué? ¿Para que te mueras más pronto? Tal vez. Muchos de los mercados que existen en la República venden verdura barata, sí, pero ¿por qué? Porque la prepararon con agroquímicos. Una persona que sabe de esto, ahora, ese es un asunto. El otro es, la mayoría de los agroquímicos que ustedes ven ahí son lipofílicos. ¿Qué significa esto? Se mezclan con la grasa. Nosotros somos un país líder en obesidad, sobrepeso y diabetes. ¿Eso qué significa? Que si yo me como una manzana, una lechuga o algo con agroquímicos, se va a venir aquí, se va a venir aquí, se va a quedar aquí. Y si soy una mujer, va a ser aquí y aquí. Entonces, ¿esto qué significa? Que en la calidad de vida, en el caso de aquellos que consumen alimentos producidos por agroquímicos, se reduce, se calcula que está en porcentajes entre un 10 a un 30%. Entonces, la gente de Europa dice, yo te compro, sí, pero asegúrame que no me vas a envenenar con lo que me vendes. Por eso es que las leyes de inocuidad en este momento son tan importantes, por eso están dispuestos a pagar un producto de importación y por eso los exámenes que demuestran que no hay agroquímicos son tan precisos. Ese es un lado. El otro lado, nosotros tenemos el problema del calentamiento global. Yo vengo de Morelia. Hace 25 años en Morelia la temperatura en agosto era de 25 grados en promedio. Ahorita es de 34. Yo me salí de Monterrey porque el calor era insoportable, temperaturas en el verano de 42. Bueno, es que les platico. Pues ahora en Morelia la temperatura está ya casi 10 grados de como recuerdo. ¿A qué se debe esto? De nuevo, una parte, el bromuro, que está causando una disminución de la capa de ozono, un efecto invernadero. Entonces, queramos o no, el negocio es
no uses agroquímicos. El problema es que si vas a usar un control biológico, necesitas conocerlo, necesitas saber qué es esto. Entonces, tenemos los efectos que los nemátodos causan muy evidentes. Tenemos muchos productos del lado agroquímico que si ustedes revisan una lista para importación de productos orgánicos, prohibido. Entonces, ahora, nos guste o no, tenemos que entrar al asunto de los productos que no dañan drásticamente el ambiente, pero que sí pueden reducir, controlar, regular la población de esto. Estas imágenes que ustedes ven aquí del lado de ustedes izquierda son imágenes tridimensionales de nemátodos, del lado derecho son imágenes de microscopía, y ustedes pueden ver que si yo veo eso a una altura de mi cuerpo me va a asustar. Los nemátodos realmente son impresionantes en su forma y siendo animales son complejos y requieren un alto consumo de energía. Por eso ustedes pudieron ver el efecto de devastación de una raíz, porque se alimentan técnicamente de ellas. Entonces, el asunto aquí es controlar estos nemátodos y existen muchas opciones biológicas. Para estar ese día con ustedes, yo estuve revisando durante un mes información, no solo información científica, porque el problema de los nemátodos no es la investigación, es qué puedo usar para controlar nemátodos en un invernadero, qué puedo usar para controlar nemátodos de una manera eficaz en combinación con otras formas de control. Y entonces, ustedes pueden ver aquí, existen nemátodos que el control es acabar con los huevecillos, otros acabar con las formas juveniles, otros acabar con los adultos. Lo ideal sería un producto biológico que le dé a todo. En la vida real, lo ideal es una utopía. Entonces, ¿eso qué significa en el control biológico? Que necesito usar varias opciones. Uno de los mayores problemas que tienen quien usa los biológicos es que en automático piensa que lo que aplique le va a funcionar. Nosotros somos un país que tenemos normas de Zagarpa que regulan la aplicación de biológicos. Y esas normas establecen que es necesario que se demuestre qué densidad del producto biológico está activo. Generalmente esto se establece en las dosis. Si ustedes ven cualquier producto, dice usted debe usar 1 kilogramo de producto por hectárea. Hacer una dosis a partir de un producto comercial no tiene ningún problema, porque la dosis se establece en un laboratorio. Se establece la dosis letal 50 fácilmente, porque en las condiciones del laboratorio eso no tiene ningún problema. Eso es lo que se señala en el producto, pero a partir de que esté elaborado, la cantidad de microorganismos vivos, activos, suficientes para regular la población dependen de cómo se maneja. Depende si se dejó en el sol, si se dejó en el refrigerador, si se dejó en un lugar sin sol, depende con qué se mezcló. La mayoría de las personas asumen que los productos tienen un nivel suficiente, pero estando en México, ¿eso será creíble? No, no lo es. Por esa razón, cualquiera que maneja un producto biológico necesita hacer pruebas de dosis. ¿Por qué necesita hacer eso? Porque la mayoría de los productos derivados del manejo que se realizó desde su fabricación hasta el punto de uso ha variado la concentración de producto activo. 1. 2. Ustedes ven estas imágenes, este es un hongo que está comiéndose, degradando un huevecillo. Los hongos, a diferencia de las bacterias, tienen un gran problema. Si ustedes toman una solución a base de bacterias y la mezclan en el agua, les va a dar una solución homogénea.
parejo, de donde tomen les va a dar. Pero si lo que tienen es un hongo, no, porque los hongos tienen una cubierta de cera en su cuerpo. Para que se den una idea, si nosotros pensáramos en qué tanta humedad mínima se requiere para que alguien esté vivo, y hacemos una escala convencional del 1 al 10, los humanos estamos en el 10. Los hongos están abajo del 1. La razón de que puedan tolerar mínimas condiciones de humedad es que la cubierta de cera que tienen evita que pierdan agua. Pero esa misma cubierta dificulta que cuando yo tengo que hacer una mezcla, o mejor dicho, desde el lado químico, una solución, diferencia entre mezcla y solución. Mezcla es algo que me va a dar una o dos fases. Solución me va a dar una fase. ¿De qué depende que la dosis tenga un efecto real? Solución. Si yo veo que una solución, que una preparación me da una mezcla, voy a tener problemas. Porque eso significa que el producto va a quedar en un lado mucho, en un lado menos, en un lado nada. Cuando tenga el resultado, voy a ver que no me funcionó. Ese solo detalle puede ser la diferencia entre que se regule o no una población. Y aquí tenemos las imágenes, microscopía de luz, una dimensión. ¿Por qué pongo la diferencia en el lado derecho? Porque el problema de los nematodos es una tercera dimensión. Entonces, lo que ustedes ven en el anterior fue un hongo. Aquí tenemos el ejemplo de bacterias. Y esta imagen que ustedes ven aquí, algunas de las imágenes que les muestro son nuestras. Y digo nuestras refiriendo a trabajo hecho con alguien más. Esta en especial es nuestra. Esta de Bacillus thuringiensis de la figura 1. Quiero que por favor pongan atención y ustedes pueden ver que hay cristales de diferente tipo. Hay cristales thuringiensis, aquí estoy hablando de thuringiensis. Thuringiensis es una bacteria que desde principios del siglo XX, ya estamos hablando más de 100 años, se descubrió en Japón. Ustedes saben que para producir seda se requiere Bombyx mori. Este gusano, este lepidóptero, es susceptible a Bacillus thuringiensis. Toda regla tiene su excepción. Cualquiera defendería a Bacillus thuringiensis, pero si ustedes son de la industria japonesa de la seda, no lo permitirían. Por eso, una de las restricciones que tienen los japoneses para productos orgánicos de importación es que no tenga thuringiensis. ¿Por qué? Porque mata a Bombyx mori, así como puede matar monarca. Ok, entonces una característica que tienen los thuringiensis es que producen cristales de diferente tipo. ¿Qué es esto? Es una proteína que puede ser cúbica, que puede ser rectangular, que puede ser amorfa. ¿De qué depende esto? De la variedad. ¿Qué importancia tiene para el control? ¿Qué controla? Por ejemplo, los típicos cristales bipiramidales pueden controlar lepidópteros. Cristales amorfos pueden controlar dípteros. Aunque los dípteros, a partir de los cuales se desarrollaron productos para thuringiensis, estaban enfocados para mosquitos, aedes y anofelinos, hoy se sabe que esos mismos productos pueden utilizarse para mosquita fungosa en invernadero. Puede también controlarlo. Ok. La variedad de los cristales determina toxicidad y ahora se sabe que también puede controlar nemátodos. La otra ventaja que tiene thuringiensis es que cuando crece en un medio de cultivo, produce determinadas toxinas que no son visibles como esta, que no se ven. Hay toxinas de thuringiensis que pueden bloquear la formación de huevos de melendogine. Hay toxinas de thuringiensis que pueden causar deformación
de las formas de los primeros estadios de los juveniles. ¿Cuál es el problema? Comercialmente solo se venden cristales. Es muy difícil tomar del cultivo la parte líquida y comercializarla. Existen algunos prototipos, pero no son prototipos comerciales. Entonces, lo que se está vendiendo son aquello que no tiene problema, porque aquí tenemos otra cosa. Si yo tengo un microorganismo, existen listas, si ustedes tienen la oportunidad de darle una ojeada al artículo que está anexo a esto, van a encontrar que hay muchos géneros y especies de hongos y bacterias, sí. Pero ¿sabes cuántos de esos pueden ser cultivados, colocados en un frasco, llevados al campo, diluidos en agua o en una solución salina para luego aplicarse, que la luz del sol no lo destruya, que el pH ácido alcalino del ambiente no lo destruya? Si ustedes tienen 100 productos, se van a quedar con 10. Y si esos 10 ustedes no manejan inteligentemente esto, y para mí que es inteligente, lee sobre cómo lo puedes solubilizar mejor. Ve sobre cuándo debes aplicarlo. Thuringiensis es un producto que solo puede ser usado a la eclosión, solo a los primeros estadios. ¿Por qué? Porque en el caso de Thuringiensis tiene que ser ingerido, y las formas que no se reproducen, mejor dicho, las formas que no comen, no son susceptibles. Entonces, aquí tenemos ya dos problemas. El primero es que si el producto no es utilizado como una solución, entonces no hay una oportunidad de regular la población a un umbral no peligroso desde el punto de vista económico. Y aquí el asunto es cómo hacer que el biológico regule para evitar pérdida. Aquí tenemos el ejemplo de Phacillomyces, que es uno de los muy comerciales, pero que tiene ese problema. ¿Qué se recomienda para aplicaciones donde la solubilidad no sea un riesgo, donde sea un limitante? Usa alguna sustancia que disuelva grasa. Usa algo que permita que grasa se disuelva, porque la cubierta de estos hongos es grasa. Si ustedes toman un poco del producto y lo ponen en agua, van a ver dos fases. Una en la parte superior, que es lo que flota, y la más pesada que va al fondo. Y en medio, nada. Entonces, ¿qué significa en términos del control? No vas a obtener un resultado correcto. Este es otro ejemplo de hongos que atacan huevos. Y una ventaja que tiene el control biológico es que parte de un asunto natural. ¿Qué significa esto? En un suelo donde no hay problemas con materia orgánica, en un suelo donde no hay salinidad, en un suelo donde la textura permite el intercambio de gases y el drenaje, existe una amplia diversidad de microorganismos que en un delicado y complejo equilibrio conviven. ¿Por qué es posible hacer mezclas para control biológico? Es una manera de recuperar parte de lo que sucede naturalmente. Es decir, en la naturaleza, lo que hace posible que un material vegetal sea incorporado es una acción de equipo, es una acción de consorcio. Entonces, en el control biológico es posible hacer mezclas como las que se señalan aquí, de diferentes tipos. Es posible mezclar bacterias con hongos, y siempre bajo el principio de buscar una sustancia que permita hacer la solución homogénea. Ustedes me preguntan, ¿qué sería lo ideal? Que antes de aplicar el producto ustedes tuvieran los datos de viabilidad, porque así podrían calcular si la dosis que están aplicando es real o ficticia. Porque una cosa es lo que yo leo en el producto y otra cosa es lo que en realidad se está aplicando. Ahora, si ustedes me preguntan cuándo es la mejor forma, nunca a la luz del sol, nunca cuando la temperatura es más alta. Debe ser
cuando las condiciones del ambiente, porque todo producto comercial formula para que los propágulos, en el caso de los hongos, entren en una condición de latencia. Es decir, si quieres asegurar que la vida de anacal dure, necesitas que todo el mundo duerma, que nadie se mueva para que cuando lo necesites y en el suelo, las raíces o la semilla germine, esas sustancias permitan a los miembros del consorcio despertar y ejercer una acción de protección de la semilla o de la plántula. Ahora, si el soporte o el suelo se desinfectan, fíjense en la palabra que empleo, desinfección. Yo no hablo de esterilización, diferencia. En la esterilización, cuello a todos. En la desinfección, reduzco la población a niveles de umbrales, no problema. ¿Qué debo hacer? Desinfectar. ¿Por qué? Porque hasta el control biológico necesita el apoyo de los residentes del suelo. Porque lo que sucede durante un problema de infestación es una población supera en densidad a todas las demás. Lo que necesito es tratar de establecer un equilibrio. Ustedes ven en los productos que dice esto tiene 100 millones de esporas o de unidades formadoras de colonia por gramo. Si yo agrego a una semilla, a una planta, a un suelo esta cantidad, de inicio, esa es la cantidad que existe, partiendo de la base de que es real. Sin embargo, cualquiera que haya estudiado ecología o manejo de poblaciones sabe que hay un principio que llaman capacidad de carga. ¿Qué significa esto? Agregar a un suelo pobre, agregar a un ambiente pobre un exceso de microorganismos, en lugar de inducir un cambio, va a causar que lo que se agregue rápidamente se muera. ¿Por qué? ¿De qué se supone que se va a alimentar? Y los biológicos se alimentan de los productos de la semilla, de las raíces y de la materia orgánica. Si el suelo no tiene nada, ¿cómo se supone que lo vas a alimentar? La otra forma sería, se va a trabajar en hidroponía. Tú puedes usar un biológico, sí, pero ahí tendrías que esperar a que la planta germine. Cuando las plantas germinan, producen sustancias que activan esporas y que hacen que los micelios de los hongos germinen. Entonces, ahora, como la intención es una acción integral, pensar en variedad. La mayoría de los productos biológicos son compatibles con los botánicos, especialmente si se trata de mezclar. ¿Por qué al principio no hay problema? Porque todo el mundo está tranquilo, no activo. ¿Cuándo es un problema? Cuando yo voy a aplicar suponiendo que pueda usar algún fungicida, si voy a usar un tricoderma, yo tendría problemas ahí en el momento que entra en actividad, pero fuera de eso no. Entonces, otra cosa es, los botánicos pueden ser una ayuda colateral a una acción de un biológico. Entonces, es importante que cuando se piense en el control biológico, se vean otros aspectos, nivel de materia orgánica, pH, nivel de humedad, textura. Suelos arcillosos, suelos arenosos no son buenos para que una población biológica agregada, inoculada, despierte y ejerza una acción. Si yo tengo un problema de un suelo arcilloso o un suelo arenoso, necesito hacer modificaciones, porque si no, el efecto esperado va a ser mínimo. Entonces, para que estos hongos
puedan ejercer esas acciones que se esperan, y ustedes, en el caso específico de estos 3 hongos, necesitan que haya algo en el suelo, necesita que haya oxígeno, necesita que haya drenaje. Los 3 son aeróbicos. Si yo meto cualquiera de estos 3 en un ambiente sin oxígeno, anegado, no van a funcionar. Primero, porque no germinan. Y segundo, porque bajo esa condición, en lugar de que se establezcan en el lugar, lo que van a hacer es morirse rápidamente. Necesito inducir estas acciones manejando las condiciones fisicoquímicas del soporte o del suelo. Y, obvio, una planta sana es una planta fuerte. Si ustedes ven la diferencia entre esas 2 plantas, es el tamaño del sistema radical. ¿Qué refleja eso? Capacidad para absorción de nutrientes. ¿Dónde un control biológico va a funcionar mejor? En aquella planta que no tenga un estrés por nitrógeno, por fosfatos. Y aquí hay un punto muy importante. Todos los hongos que he mostrado antes, como estos anteriores, estos 3 son hongos que pueden solubilizar fosfatos, pero solo si la condición del suelo, textura, humedad, materia orgánica son suficientes. La mayoría de estos hongos son considerados para control biológico, sí, pero como residentes del suelo pueden solubilizar fosfatos. ¿Qué necesito al principio? Aplicar un poco de fósforo soluble, porque estos no funcionan en automático. Necesitan un tiempo para despertar, germinar, colonizar. ¿Cuánto puede tardar esto? Desde 3 días, 1 semana, 15 días, depende de las condiciones de manejo. Entre mejor sea, y yo estoy hablando humedad no superior al 80% capacidad de campo, materia orgánica arriba de pobre, media, textura no arcillosa. Entre mejores condiciones, estos hongos, considerando que ya desde el principio los apliqué como solución y no como mezcla, tendré un doble efecto. Tendré un efecto de control, pero también tendré un efecto de promoción. De hecho, algunos investigadores que trabajan en compañías para la venta de hongos están hablando ahora de probióticos para el campo. Los probióticos para el campo son esta clase de microorganismos que pueden inducir una germinación mayor que no aplicarlos, que pueden proteger la raíz al principio cuando la planta es tierna y que pueden asegurar que otras condiciones, por ejemplo la aplicación de roca fosfórica en lo orgánico, sea eficientada. Entonces, aquí ustedes pueden ver la diferencia. Este es un ejemplo de un Bacillus subtilis que es muy fácil de conseguir, pero que también requiere de que la siembra, a la aplicación, el producto se haga solución y no mezcla. Ustedes pueden ver la diferencia entre un cultivo donde la forma de aplicación, la dosis, la forma de aplicación fue la correcta y el esquema de fertilización, NPK, fue también suficiente para el cultivo. Entonces, aquí tenemos otros ejemplos de lado, aunque aquí se nota menos, algunas plantas que son más verdes. Una característica que tiene una forma de medir. Nuestro trabajo es medir la respuesta del control, medir el efecto de la fertilización con base en la fenología del cultivo. El color verde es una característica de sanidad, de salud, de vigor. Ustedes pueden ver que lo inoculado tiende a tener colores y tamaños más grandes que lo no inoculado. Y aquí tenemos un ejemplo de una hortaliza igual. Vean la diferencia. La del lado izquierdo de ustedes
puede ser uno de esos hongos utilizados para el control biológico, que también se puede explotar el lado del beneficio. Ok, esta es una innovación. Ustedes saben que los virus, para recordar un poco, virus del mosaico del tabaco, el primer virus vegetal que se descubrió en el siglo pasado, es un virus que se puede cristalizar. Si ustedes quieren tener ese virus, la analogía sería tener azúcar. El virus del mosaico del tabaco se ve como azúcar. Una controversia que hay entre los biólogos y los virólogos es que los virólogos dicen esto es vida. Los biólogos dicen no, porque esto no se reproduce solo. La definición de un virus es un parásito intracelular obligado, específico. Aquí, ¿cuál es el plan? Así como existen enemigos naturales de los nemátodos basados en bacterias, en hongos, y en actinomicetos, existe ahora una propuesta de utilizar virus que matan nemátodos. ¿Qué ventaja puede tener esto? Los virus se pueden manejar como si fueran partículas. Los virus, salvo ciertas condiciones de pH y temperatura, los virus toleran condiciones de, digamos, acidez desde 6,7 a 5. Pueden tolerar temperaturas hacia abajo de 10, hacia arriba hasta 50 grados. ¿Qué ventaja tienen estos tipos de virus? Solo dañan al nemátodo. Aunque los prototipos todavía no aparecen en el mercado porque están en proceso de elaborarse, ya existe la evidencia de que virus de nemátodos, exclusivos de nemátodos, pueden causar un efecto de control en términos del umbral económico. Nosotros tenemos que ser realistas. El control biológico no es absoluto. El control biológico es relativo. Yo tuve oportunidad de trabajar con el doctor Howard Dulmich. Este hombre fue el innovador de Bacillus thuringiensis. En una ocasión le preguntaron, ¿cómo mataría con un biológico rápidamente a un insecto? Y él contestó, ve ese bote de 20 kilos, arrójeselo encima. Lo biológico no es rápido. Lo biológico no es sencillo. Lo biológico es como los humanos, picky, especial. Lo biológico necesita que le busques el lado, como a las mujeres. Lo biológico no es algo como un químico. Tú pones un químico, aplicas una aplicación, haces un lanzado. Si lo que sea, el blanco se cayó y se le ocurrió mover lo que sea, una segunda y se murió. Lo biológico no funciona así. Necesita paciencia, tiempo, necesita error y ensayo. Porque aunque me den la dosis establecida para el cultivo, las condiciones de trabajo de cada uno es distinto. Entonces, lo que yo les muestro aquí son algunos resultados de plantas que fueron tratadas con fagos, no con bacterias, no con hongos, fueron tratadas con virus solo para nemátodos. Entonces, si el control biológico no va acompañado de un esquema de nutrición, no funciona. Si la planta tiene un estrés leve, que ustedes quieran, fósforo, nitrógeno, microelementos, cobre, no funciona. La nutrición es el equivalente en los humanos de la vacunación. Cuando en México se estableció la vacuna contra la tuberculosis, y estoy hablando de principios del siglo XX, más de 100 años, se decía en el pasado, cuando una persona era tuberculosis, que era tísico, porque tosía, que parecía que se le iba a salir el alma. La tuberculosis es una enfermedad de la desnutrición, de la falta de sanidad. Si una persona no se nutre y no vive en un ambiente sano, la vacuna, en lugar de ayudarlo, lo mata.
Bueno, el control biológico puede causar un efecto semejante. Las plantas deben ser tratadas antes de enfermarse, no cuando están enfermas. Y aunque algunos gentes señalan que la enfermedad puede ser tratada, sí, la enfermedad, todo mundo que se enferma puede ser tratado, pero el tratamiento no garantiza recuperar la salud, igual que en las plantas. El tratamiento no garantiza que el individuo se va a salvar y va a volverse productivo, igual que en las plantas. Entonces, lo que muestro a ustedes aquí es que la combinación, esas raíces están siendo colonizadas por hongos. Y al mismo tiempo que hacen una acción de protección en barrera biológica, también contribuyen a que el nivel de fosfatos disponibles y absorbidos por la planta sean suficientes. Entonces, a manera de una simple conclusión, lo que nosotros tendríamos que pensar es que si se aplica un biológico, tiene que ser inocuo, pero esto inocuo no es nada más por la ley, no es quién lo aplica, el blanco, que es la planta, y quién lo va a consumir. La inocuidad es un concepto integral, no nada más es para el consumidor, no es para el trabajador en el campo, es para toda la cadena, incluyendo el ambiente. La segunda, fácil manejo. Si a mí me dicen, ¿sabes qué? Tienes que solubilizarlo en una sustancia que no existe en ningún lado. Y luego lo tienes que subir al refrigerador y luego tienes que dar vueltas y rezar. Eso no sirve. Es un principio de biotecnología que algo que se aplica para producción hortícola no tenga dificultades técnicas de manejo. Reproducible. Dentro de un margen razonable, porque es imposible que un biológico responda siempre igual. Es el equivalente a que yo reciba un medicamento para un problema gastrointestinal. Si nos lo dieran a cada uno de nosotros, la respuesta no sería misma. Se espera que dentro de un margen razonable la mayoría se sienta bien. Entonces eso significa que lo que funcionó en un sitio no necesariamente tengo que hacer ajustes de dosis, ajustes de reaplicación. Bueno, en principio, ¿cómo lo mezclo? Asumiendo que la cantidad de la dosis que tengo es la correcta. La cuarta, todas las reglamentaciones en el mundo, independientemente de lo que los mexicanos pensemos, están a favor de que si daña el ambiente no sirve. Entonces, nos guste o no, tenemos que pensar en algo que ya no perjudique el ambiente. Dosis adaptable, lo que les acabo de señalar. No es posible que con una dosis única señalada por el producto, el control funcione. Esto es algo que tiene que pasar por el ensayo-error, porque se trata de formas biológicas y porque mientras no haya una constante en la dosis inicial del producto, jamás tendré una cantidad conocida fija. Todos los productos tienen una vida de anaquel. Si ustedes sacan el producto el día cero, tiene una densidad. Si lo mueven 6 meses más tarde, tiene otra. Si lo mueven al final de su ciclo, que es un año, tiene otra. Entonces, la dosis no puede ser la misma siempre. Y esto es bajo el principio que no cambió, que cuando se elaboró en la empresa, es constante. Esto es prácticamente imposible en la vida común y corriente. Por eso, ¿cuál es mi recomendación? Procuren usar productos de reciente fabricación. Procuren usar productos que no tienen un periodo de fabricación mayor a 6 meses. De manera que garanticen que la dosis original del consorcio, porque aquí en este caso podemos hablar de mezclas o del microorganismo activo, porque existen de los dos tipos de productos. Ustedes pueden encontrar en el mercado alguien que ofrece alguien que ofrece una mezcla
Tiene que recordar que a medida que el tiempo ha pasado, la efectividad va a tender a decrecer. Y la última, nosotros aplicamos cosas en México que en otros países están prohibidas. Nosotros usamos cosas en México que en otros países no se aceptan, por la razón que ustedes quieran. Entonces, si ustedes están pensando en hacer exportación, tiene que revisar las leyes locales. ¿Por qué mencioné el asunto de Thuringiensis? Porque Thuringiensis puede emplearse para dorso de diamante en brócoli y para algunos nematodos en brócoli, pero no es aceptado en Japón. Entonces yo necesito estar al día en las regulaciones del uso de biológicos. Otro aspecto que es muy importante, las normas internacionales están exigiendo a las empresas que producen orgánicos la protección de los trabajadores. Por ejemplo, si ustedes usan un hongo, Phacellomyces, Metarrhizium, cualquiera de esos, es fundamental un equipo que proteja la nariz y los ojos. Nosotros tenemos la experiencia de gente que fabricando estos hongos enfermó gravemente de los pulmones, porque son miles de millones de esporas. Y aunque los humanos no seamos el blanco, los hongos producen alergias, producen un efecto parecido al de una gripe, sin ser una gripe. Entonces, algunas empresas que compran orgánicos dicen, tu personal debió haber sido protegido porque para cumplir con una regulación de 0 daño o al menos mínimo daño al ambiente, y el ambiente nos incluye a nosotros. Entonces, todas estas circunstancias son necesarias si yo quiero que el producto quede libre de alguna restricción legal. Muchas gracias. Ahorita que estaba hablando de Bacillus thuringiensis, de Phacellomyces, dijo que los suelos arcillosos no eran buenos para su reproducción. ¿Qué efecto tiene el plástico sobre la oxigenación y sobre la reproducción de Phacellomyces, aunque sea arena, aunque sea limo y sobre todo en arcilla? Sí, bueno, la característica de este hongo y todos los que son parecidos es de que requieren niveles mínimos de oxigenación. Entonces, si se aplican en ambientes donde el nivel, donde la arcilla es apretada, es dura, la oportunidad de que se activen después de ser aplicados es muy pequeña. La segunda, que puedan reproducirse alrededor de la planta o de las raíces también. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues prácticamente el control que pudiera generarse de que ataquen huevecillos, ataquen formas juveniles, se va a reducir drásticamente. Ha habido investigación que demuestra que una forma de resolver esto, y esto es en algunos casos una especie de prototipo, hay gente que así como inyecta nitrógeno, inyecta aire al suelo. Hay gente que en lugar de inyectar aire directamente al suelo, como puede inyectar nitrógeno, inyecta oxígeno o bien hace aplicaciones de agua oxigenada. El agua oxigenada libera al momento del contacto con el agua y oxígeno. Aquí el punto es que la dosis de agua oxigenada debe ser en niveles de inducción de oxígeno y no de biocida, porque el agua oxigenada es un biocida. Entonces, si yo no puedo hacer modificaciones en la textura del suelo por incorporación de materia orgánica vegetal, necesito hacer adiciones de oxígeno por lo menos en ciertas etapas del cultivo para darle la oportunidad a que despierte y crezca. ¿El plástico tiene algún efecto? No siempre y cuando en el suelo haya oxígeno. Okay. El plástico no puede, el plástico solo tendría efecto si las temperaturas superan los 45 grados por más de una semana.
porque generalmente esos hongos pueden adaptarse a sistemas de producción en este tipo de modelo. Y estos hongos toleran temperaturas donde 50 grados los mata, pero abajo de esa temperatura incluso algunas variedades son más activas. Ok. Y lo otro, ahorita que presentó las fotos del efecto de Bacillus, creo, Sí. Bacillus, el Bacillus también tiene un efecto hormonal que ayuda a tener mejor desarrollo. Sí, Bacillus thuringiensis, existe evidencia, puede ser un endófito. Bacillus thuringiensis se ha usado para producir plantas medicinales porque puede penetrar a través de la raíz. Existen cepas de Bacillus thuringiensis aisladas de raíces y de tallos de plantas medicinales. Entonces, esa es la otra cara de Bacillus thuringiensis, que prácticamente no se explota. Muy bien, gracias. De nada. Dije, una pregunta. Ahorita que hablaba sobre el uso de los hongos benéficos, ¿es verdad que algunas formulaciones es complicada la solución al momento de la aplicación? Comentaba del uso de algunas sustancias que podemos usar para que se pueda dar una mejor disolución. ¿Qué sustancias son las que recomienda? Detergentes. Cualquier detergente comercial. Lo que es, aquí, ¿cuál es el punto? Si yo, voy a dar un ejemplo, una solución 1% de detergente es demasiado para microorganismos. ¿Por qué? Porque los detergentes también son biocidas. Es más, bueno, los detergentes tienen dos funciones. Son tensoactivos. ¿Qué es esto? Evitan que algo se pegue a una pared, que es lo que se tiene que hacer para que pase de mezcla a solución. La segunda acción biológica es que todos los seres vivos tenemos una membrana compuesta por lípidos y proteínas. Si la concentración de detergente, y no quiero usar goles, pero cualquiera puede servir. Si yo agrego un poco más del 1%, me voy a echar al biológico. Lo voy a mezclar, lo voy a tener en una solución hermosa, pero lo voy a matar. Necesito dosis abajo de 1% y hacer mezclas, ver. Cuando la solución sea homogénea, abajo del 1%, yo puedo decir que funciona. Gracias. Muy pensativos. Nos puso mucho a pensar el doctor. ¿Alguien que quiere ser? Tenemos tiempo todavía. Sí. Adelante, Alejandro. Es que mencionabas tú, porque a veces es lo más difícil cuando se empieza a implementar un programa de control biológico, cambiar todo. Sí. Hay que cambiar la forma de regar porque necesitamos tener más oxígeno. Hay que cambiar la forma de nutrir porque, por ejemplo, si yo meto mi nitrógeno como amonio, le va a servir de alimento a esos hongos. Si lo meto como nitrato, puedo afectar porque el nitrato para ellos es un veneno también. Entonces, todas esas cosas tenemos que pensarlas y tenemos que cambiarlas para que el sistema funcione. Sí, aparte de que no es lo mismo amonio que nitrato. Por una situación de adaptación y evolución, la mayoría de los seres toman fácilmente el amonio, lo absorben por el sistema de, si es una planta, por el sistema de raíz, lo convierte en aminoácido, de aminoácido en proteína o en ácido nucleico. El nitrato hay que convertirlo primero a nitrito, luego de nitrito a nitrato. Esa diferencia hace que nitrato en algunas ocasiones, en lugar de que tenga un efecto a favor, sea un efecto en contra de. La otra es, si yo me paso de la cantidad, puedo hacer un cambio drástico en el pH. La germinación de los biológicos no se da en valores extremos. Por ejemplo, 7, 9, 8, 5, 5. Si yo hago variaciones en el pH, se reduce el nivel de germinación, porque los productos comerciales se venden en la modalidad, si son hongos, son propágulos, es decir, la forma latente. Entonces, variaciones drásticas en el pH van a causar una reducción de la germinación.
Y si lo que yo quiero es una colonización rápida, no lo voy a conseguir. Eso mismo se da si en lugar de hacer incorporaciones de leguminosas, haba, trébol, cualquier leguminosa, si hago incorporaciones al suelo con eso, voy a inducir que un biológico se establezca más rápido a que hago incorporaciones de gramíneas, aunque sean tiernas. Entonces sí, el tipo de forma de nitrógeno que se aplique va a influir definitivamente. Sí. Buenos días. Buenos días. ¿No han tenido pruebas donde utilice fertilizantes líquidos de nueva generación para mejorar las condiciones en el suelo de la germinación y reproducción de microorganismos? Sí, de hecho hemos hecho dos cosas. Bueno, no solamente nosotros, hay una información en el mundo. La aplicación de formas líquidas, ya sea al suelo o foliarmente, sobre todo foliarmente en suelos salinos, en suelos con problemas que no se pueden arreglar rápido, han hecho que la respuesta a los biológicos sea relativamente rápida. Porque las soluciones hacen que los nutrientes lleguen rápidamente a la planta. El problema de muchos minerales en el suelo es que se quedan atrapados, no tienen acceso rápido a las raíces. La otra forma es que la fertilización foliar también es un recurso cuando las dificultades en el suelo son salinidad, cuando las dificultades en el suelo son suelos arcillosos y no pueden ser modificados en el momento. Ahí, o con lo que señalé antes, aplicación de inyección de oxígeno, aplicación de soluciones de peróxido de hidrógeno no tóxicas. En todos los casos, el principio es solubiliza. El problema de los fosfatos es que yo puedo tener un dato alto de fósforo en el suelo, pero si no es soluble, de nada sirve. Los hongos de control biológico, Phacellomyces, Trichoderma, pueden solubilizar fosfatos, pero necesita que haya una pequeña dosis agregada al inicio. Gracias. De nada. ¿Más preguntas? Ahorita al inicio usted dijo que Europa se consumía mucho orgánico. Aún así, en estas fechas, solamente el 1.20% de los productos son orgánicos. Sí. O sea, a pesar de, como dice usted, que nos llevan 500 años de civilización, que está por verse, ¿no? Porque había Sí. civilizaciones aquí antes. Todavía estamos muy atrás. Sí, no. La agricultura convencional no ha sido sustituida en el mundo. Lo orgánico es una nueva modalidad ambiental, pero no es la modalidad del mundo. Es una modalidad económicamente alta, pero no es el mundo. Ahora, tiene razón, está creciendo 10, 15, hasta 20 y en países con dinero, porque, Sí. porque está comprobado que los países que tienen recursos, ingresos per cápita altos, son los que más consumen orgánicos. Y las generaciones más jóvenes también. Los jóvenes y las mujeres son los que más consumen orgánicos, pero todo depende del ingreso per cápita de los países. Ahí es donde está la clave para comprar ese tipo de productos más caros. Exacto. Y bueno, es eso y también el asunto educacional. Nosotros somos un país que anunciamos la Coca-Cola con las frutas y verduras, pero con letra chiquita, igual que un contrato donde sé que me van a hacer alguna tranza. Entonces nosotros tenemos un modelo de educación donde la salud no es lo más importante. En los países ricos como Noruega, Suecia, Finlandia, es el humano el primer valor. La muerte de los noruegos en los bebés se da porque se le cayó al bebé o se da porque las condiciones del clima, en ausencia de luz, la baja producción de dopamina hace que la gente se deprima. Aquí nosotros tenemos el problema cuando
sucedió, tenía oportunidad de estar en los Estados Unidos. Un amigo me preguntó, ¿es cierto que ustedes tienen niños que no desayunan, que tienen parásitos y que aprueban exámenes de matemáticas? Le dije, sí, es cierto. Eso es un milagro, me dijo. Entonces nosotros somos de milagro. Muchos de nosotros estamos vivos de milagro. Una condición, usted lo señaló, que tiene que ver con el ingreso per cápita. Y educacional, sí, definitivamente, ¿no? Nosotros no somos un país que apueste a la educación. Los datos de la Organización Mundial de la Salud para dentro de 20 años indican que el número de hipertensos, diabéticos y obesos, donde ya somos líderes, van a causar un rompimiento del mercado financiero. No van a ser los narcos, no van a ser los secuestros, porque hasta ellos van a tener problemas con eso. Entonces, si nosotros no resolvemos el problema de la educación en términos del cuidado de la salud, y ayer la Cuarta Transformación recibió la renuncia del Seguro Social porque tú puedes restringir ciertos programas, pero incendios y salud no puedes, no debes, y menos en un lugar donde nuestra conciencia del entorno no existe. Si nosotros no tenemos esas ideas de poco veneno no mata, es una forma de menospreciarnos, de no darnos un valor. Nosotros no valemos por eso. Entonces, si no se apuesta a una... Ahora, además de eso tenemos que nuestro país se está envejeciendo. Las mujeres y los hombres de ahora no quieren tener bebés porque esa es una chamba gruesa. Es que tener un bebé es como cultivar plantas de alto valor. No cualquiera se le mide a eso. Entonces, tenemos una curva de envejecimiento grave. Tenemos un punto importante de diabetes extremo. Una enfermedad que atonta, pero no mata. Hay que pagar para mantener vivo a alguien que no es productivo. Entonces, si no se modifica este modelo, porque la producción basada en alimentos inocuos ya no es un asunto de dinero, es un asunto de vida en el caso de nuestro país. Los sistemas de riego que utilizamos, la forma de desperdiciar el agua que nos hacemos es criminal, cosa que no harían en Israel. Entonces les agradezco mucho. Gracias.